Cambiar ahora de tema, está en análisis en el Senado de la Nación el proyecto de ley bases que recibió media sanción, recordemos, en diputados. Hay un aspecto que en diputados pasó casi desapercibido, pero que está generando mucha discusión, principalmente en instituciones relacionadas con las pymes, que vienen advirtiendo que el régimen de incentivo a las grandes inversiones que está incluido en la ley bases genera mucha competencia desleal con respecto a las pymes nacionales y que puede condenar a muchas a pasar un periodo de turbulencias bastante complejas. Hablábamos con Carlos Egiaro, recordemos que tiene una columna semanal, economista y analista de mercados, y hace hincapié Egiaro en este punto, en el régimen de inversiones que está en análisis en el Senado de la Nación, y plantea muchas críticas Egiaro con respecto a las consecuencias que puede llegar a tener este régimen si sale el Senado tal cual fue aprobado en diputados. Escuchamos lo que nos decía Egiaro. Decís, Marcos, en realidad en Cámara de Diputados no tuvo protagonismo ese tema. La mayor parte del debate, no solo entre los diputados, sino a nivel de los medios de comunicación, estaba en la reforma laboral, estaba en el tema del paquete fiscal, por ahí el tema de las privatizaciones. Y en realidad este régimen de incentivos para grandes inversiones, así se llama, como que pasó por debajo de la mesa, digamos, ¿no? Cuando en realidad tiene condimentos fuertes. Y por supuesto que después que tuvo la media sanción en la Cámara de Diputados, en realidad empezó a haber reacciones a nivel empresarios. Como vos decís, mucho ruido dentro de la Unión Industrial Argentina, en las cámaras de pymes, básicamente. ADIMRA fue la que salió con más fuerza, digamos, a plantear este tema y pidió reunión en el Senado de la Nación. Y entonces ahora estamos poniendo arriba de la mesa un debate sobre esta norma, sobre este contenido, que es todo un capítulo de la ley bases. Cuando yo lo miraba al comienzo de este proceso, uno ya sabía que iba a haber algún proyecto que iba a estar en sintonía, para decirlo así, con la ley de inversiones extranjeras de la década del 90. En aquel caso, digamos, fue una ley que daba estabilidad impositiva, básicamente por 30 años, a empresas extranjeras que se radicaban en la Argentina y fue utilizado mucho por empresas mineras, por ejemplo. Uno interpretaba que esto iba en la misma dirección, y de hecho es cierto que va en la misma dirección. También plantea beneficios para inversiones. No dice que tienen que ser empresas extranjeras, pero en realidad está hablando de inversiones por arriba de 200 millones de dólares o una serie de beneficios, y beneficios adicionales para inversiones por arriba de 1.000 millones de dólares. O sea que de hecho estamos hablando básicamente de empresas extranjeras y de multinacionales. Aunque el texto no lo dice explícitamente, está claro que en el espíritu está pensado para proyectos en minería, en energía, en lo que es vaca muerta, combustibles, etcétera, aunque podría ser para cualquier rubro. Bueno, es una reedición de la del 90. Lo que pasa es que es más amplio. El paquete, digamos, o lo que fue la ley de inversiones extranjeras de la década del 90, contenía básicamente beneficios impositivos por 30 años para quienes ingresaban a la Argentina a invertir. Acá hay ventajas impositivas, tributarias, pero también cambiarias y también arancelarias. Y eso hace que estos sean beneficios claramente más amplios. Por ejemplo, una empresa que entra en este sistema puede importar equipamiento, piezas y partes de cualquier lugar del mundo sin pagar aranceles de importación, sean equipos nuevos o usados. Pero además en ningún punto queda explicitado si después puede revender esos productos dentro de la Argentina. Alguien dirá, bueno, ¿cuál es el problema? Que una pyme argentina quiere importar equipamiento y tiene que pagar un arancel de importación. O sea que se va a encontrar con un competidor. No solamente que lo van a desplazar como proveedor nacional, a una empresa argentina la van a poder desplazar como proveedor nacional, sino que además una empresa extranjera puede después revender equipamiento en la Argentina con una ventaja impositiva y arancelaria, importando arancel cero, lo que una pyme tiene que pagar el 30, el 35 o el 25%. Esto hizo mucho ruido en los sectores industriales de la Argentina, porque además rompe una lógica de muchos proyectos de inversiones extranjeras en cualquier lugar del mundo, que es incentivar las cadenas de proveedores nacionales.
como hoy tenemos. Hoy tenemos muchas empresas en Córdoba, muchas empresas en Santa Fe, por ejemplo, pymes industriales que son proveedoras de partes, de piezas, de equipos para empresas mineras en la cordillera, para empresas en Vaca Muerta. Con esto rompemos esa lógica. No Quiere solo que decir que está, estas empresas que radican en el país no tendrían ningún incentivo para comprarle a proveedores nacionales, todo lo contrario, podrían desplazar a proveedores nacionales importando más equipamiento del que necesiten. Y eso lleva además, Marcos, a los beneficios en términos cambiarios, que también hacen ruido, porque estas empresas que participen de este régimen van a poder, para importar, acceder a dólares ilimitadamente para poder pagar esas importaciones. Hoy cualquier empresa argentina, pyme o no pyme, tiene restricciones para acceder a dólares para pagar importaciones. Estas empresas van a poder acceder libremente a la cantidad de dólares que quieran al tipo de cambio oficial. Pero además, supongamos que fuera una empresa minera en Catamarca, que se instala en Catamarca, cuando exporte minerales, una empresa, suponete, australiana, exporte minerales, cobre a China. Cuando cobre en Chile de China ese producto, va a poder depositar esos dólares directamente en Australia, sin ingresarlos a la Argentina. O sea que una empresa que entra en este régimen va a poder usar ilimitadamente dólares del Banco Central para pagar importaciones de equipamiento de otro lugar del mundo, pero cuando vende el producto minero en cualquier lugar del mundo, esos dólares lo puede llevar a su casa matriz en Australia o en Canadá sin ingresarlos a la Argentina. Entonces, la verdad que esto excede claramente lo que eran los beneficios de la década del 90 de la Ley de Inversiones Extranjeras de Menem y Cavallo, que básicamente planteaba beneficios impositivos. Acá estamos hablando de beneficios aduaneros, eliminación de aranceles a las importaciones, y estamos a su vez hablando de beneficios cambiarios muy fuertes, donde uno no ve claramente cuál es el beneficio para la Argentina en términos de equilibrio de divisas, digamos. Porque se van a usar divisas del Banco Central para pagar importaciones de estas empresas, desplazando a empresas nacionales, y después esta otra empresa puede mandar directamente a su casa matriz los dólares sin ingresarlos a la Argentina cuando esté exportando. Y acá entra otro tema, y estamos hablando de 30 años, Marco, ¿eh? No estamos hablando de un beneficio de 2 años, de 5 meses, estamos hablando de 30 años de beneficios en esa dirección. Y el otro punto, bueno, hay varios puntos más que están haciendo ruido, porque con esto estamos diciendo, se destruye todo el proceso virtuoso, que en cualquier otro lugar del mundo se considera virtuoso, de generar una cadena de proveedores nacionales, que haga, digamos, que empresas nacionales pymes puedan ser proveedoras de estas multinacionales en términos de equipamiento, de bienes de capital, de piezas y de partes, más o menos las mismas condiciones. Por supuesto, alguien me dirá, y bueno, ¿qué? ¿Va a tener que pagar un equipamiento el doble de lo que va en el otro lugar del mundo? No, bueno, eso lo podés racionalizar y decir que más o menos en igualdad de condiciones vos vas a priorizar una empresa nacional siempre y cuando también tenga más o menos la calidad acorde a lo que es el producto importado, ¿no es cierto? Esas condiciones se pueden establecer. Y entonces las pymes nacionales tendrán que ayornarse, ponerse a tono para poder ser productores eficientes, productores tecnológicamente adecuados, ¿no es cierto? Ahora, también hay 2 o 3 puntos más que por ahí no hacen a esta lógica que hablamos de beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros, sino que hace a otras consideraciones que expresan de alguna manera, te podría decir que hace una pérdida de soberanía. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si hay un conflicto jurídico entre una de estas empresas que ingresó a la Argentina, volvemos al ejemplo catamarqueño, a lo mejor, digamos, una empresa minera, un conflicto que tenga con el gobierno nacional o con el gobierno de Catamarca? Esa empresa puede solicitar que intervenga un juez en Washington y no un juez en la Argentina. Remite al CIADI, que es un organismo dependiente del Banco Mundial. Ahora, fíjate, estamos hablando del CIADI, es un organismo privado, Marcos, que depende del Banco Mundial. O sea que ni siquiera es que vamos a ir a un juez como en el trato cuando defaulteamos algo, que vamos a la justicia de Nueva York. En la justicia de Nueva York son jueces del Estado de Nueva York. Acá vamos a jueces privados y si no somos muy ingenuos, no hay antecedentes en el CIADI de un juez que haya fallado a favor de un gobierno, sino en realidad que siempre falla a favor de las empresas porque son las empresas las que sostienen al CIADI,
no hay que ser, digamos, muy tortuoso para darse cuenta qué significa esto, digamos. Y otro punto que también está haciendo mucho ruido, sobre todo en las provincias, tiene que ver con el hecho de que puede haber algún planteo, estamos hablando de empresas mineras, empresas energéticas, vaca muerta, y siempre se habla, por supuesto, de lo que significan las audiencias ambientales, digamos, de tratamiento ambiental, y en realidad, suponete, vamos a hacer en Catamarca este proyecto, van a usar una cantidad de agua importante y le van a restar agua a una cantidad de productores agropecuarios en un valle en Catamarca. Entonces tiene que haber una audiencia para debatir la cuestión del impacto ambiental. Bueno, va a haber audiencias para debatir el tema ambiental si la empresa beneficiada está de acuerdo. Es optativo para la empresa extranjera que haya o no una audiencia para tratar el tema ambiental. Entonces, la verdad es que hace ruido por todos lados esto. Está fuera de discusión, Marcos, me parece claramente que está bien tener una ley de promociones extranjeras, hay que incentivar el proceso de inversión, eso genera crecimiento económico, empleo, muchos países del mundo hacen esto, pero la verdad que lo hacen resguardando ciertas condiciones. Y todo da la impresión aquí de que nos estamos pasando de rosca, digamos, en términos de los beneficios. Y yo en este punto, cuando decimos el propio presidente Milei dice, no, porque podríamos ser como Australia, como Canadá. La verdad que Australia y Canadá son dos países que llevaron adelante su desarrollo productivo en base a la minería, claramente, durante un siglo. Y todos los desarrollos posteriores industriales de esos países son procesos industriales en cadena vinculados en el origen con la minería. Y han desarrollado fuertemente eso en términos de las cadenas de valor que son complementarias del proceso minero. Y eso ha sido una parte sustancial del desarrollo económico de Australia y Canadá. Lo desarrollaron con capitales propios, con inversiones propias. Claro, lo que estamos discutiendo acá no es que con esta ley, con este proyecto nos vamos a parecer a Australia y Canadá. Irónicamente voy a decir, nos vamos a ir para el lado de Uganda y de Tanzania, no para el lado de Australia y Canadá, porque acá no se ve claramente cuál es la multiplicación de actividad ni el derrame, para decirlo así, en términos de otros sectores productivos que puedan generar estas inversiones. Me da la impresión de que este es un punto clave que va a hacer que el proyecto vuelva a diputados. Escuchábamos el análisis de Carlos Egiaro, economista, analista de mercados, con respecto a los efectos que puede llegar a tener el régimen de incentivo a las grandes inversiones si sale tal cual fue aprobado en diputados. La ley Bases está generando debate, está generando discusión no solamente en el ámbito del Congreso, sino también afuera. En las últimas horas, las grandes empresas